El viento descendía desde las cumbres heladas del norte, colándose entre las rendijas del viejo monasterio de Belhar como un susurro antiguo. La celda era pequeña, apenas una piedra más en la muralla del olvido, y sin embargo aquella noche contenía algo que ningún conjuro habría osado invocar. Fer abrió los ojos. No fue el frío lo que lo despertó, fue la sensación punzante, inconfundible de no estar solo. Se levantó, los huesos crujiendo bajo su piel curtida por los ayunos y la penitencia. Su cuerpo, aunque aún fuerte, llevaba las marcas de años que no solo eran físicos, la espalda recta pero vencida en los hombros, la mirada templada, aunque cargada de un cansancio antiguo. Sobre el lecho de piedra, justo donde había dejado el libro de Salmos, descansaba ahora un pergamino doblado con precisión. No había ruido en el monasterio. Ninguno de sus hermanos dormía en las celdas vecinas esa semana. Había partido en procesión hacia el sur. Solo él y la carta. La tomó con dedos gruesos y callosos. El sello estaba roto como si ya hubiese sido leído. Al desplegarla, lo primero que reconoció fue la tinta. Su propia letra, firme, directa, inconfundible. Pero él no la había escrito. Hermana mía, si lees esto, es porque la sangre que nos une ha despertado de su letargo. No todo fue dicho aquella noche en el Ride. No todo terminó con la muerte de padre. Fer se quedó helado. El hombre que jamás pronunciaba estaba grabado allí con trazos decididos. Isla. La imagen de su hermana apareció en su mente con la nitidez de un relámpago. Cabello rojizo recogido en trenzas, los ojos dorados que solían mirarlo como si él pudiera salvar al mundo. Tenía solo 24 años cuando desapareció entre las llamas. Y él, su hermano, no pudo hacer nada, o no lo hizo a tiempo. Apoyó la espalda contra la pared húmeda. Respiró hondo. Una vez, dos. Volvió a leer. Si me crees muerta, no es del todo mentira. Una parte de mí murió aquella noche, pero otra siguió respirando por ella. ¿Por quién?, murmuró la voz áspera de tanto silencio. Sus manos, grandes y endurecidas, temblaban. Fue entonces cuando vio lo segundo. Una flor seca prensada entre los pliegues del papel. Una flor de 5 pétalos. El emblema de Enraid, el símbolo del linaje perdido. Fer se puso de pie de golpe, la túnica gris cayéndose sobre las botas gastadas. Su figura alta chocó contra el marco de piedra. En el reflejo opaco del cristal congelado, no vio al monje, sino al caballero que había sido. Fer de Enraid, caído, exiliado, culpable, y tal vez llamado de nuevo. La carta terminaba en una sola línea. Ven al claro del roble partido. Allí te espera la respuesta y algo más. La letra, su letra, firmada con su nombre, pero él no la había escrito. El caballo se movía con cautela por el sendero, resoplando el aliento blanco del frío. Fer no había montado en años, pero su cuerpo recordaba el ritmo con la precisión de los viejos reflejos. Había dejado el monasterio en silencio antes del amanecer, con la carta escondida dentro de su capa y el símbolo de Enraid ardiendo en el pecho como una marca oculta. El bosque del norte no era como la recordaba, o tal vez él ya no era el mismo. Las ramas parecían más torcidas, las sombras más densas, como si los árboles conservaran los susurros de los que habían sucedido allí hacía una década. Fuego, gritos, el cielo teñido de humo y sangre. Su memoria lo arrastró sin permiso. Estaba allí otra vez, en la abadía ardiendo. Isla empujándolo hacia la salida mientras las llamas caían del techo. Su hermana, vestida con una capa marrón, el rostro cubierto de ceniza, sus ojos dorados fijos en él. Corre, Fer, no mires atrás. Pero él había mirado, y lo último que vio fue el techo derrumbándose sobre ella. Y no volvió. Nunca la encontró entre los escombros. Solo huesos, solo restos. O eso creyó. Ahora, 10 años después,
Una carta con su letra y una flor marchita lo obligan a dudar. Cuando alcanzó el claro del roble partido, el cielo comenzaba a teñirse de púrpura. El árbol, enorme y rajado desde la raíz como si un rayo lo hubiese partido siglos atrás, seguía allí. Era el lugar donde él e Isla solían esconderse de niños cuando aún creían que el mundo era justo. Pero no estaba solo. Una figura menuda se asomó desde detrás del tronco. Vestía ropas desiguales, demasiado grandes para su cuerpo. La capa que arrastraba por el barro era antigua pero en buen estado, y cuando se acercó, Fer sintió que algo dentro de él se quebraba. Era una niña, de unos 10 años, cabello castaño claro, largo y suelto, ojos dorados, los mismos ojos que Isla. La niña no retrocedió cuando Fer desmontó, lo observó con una firmeza inquietante, y entonces habló. «¿Te pareces a ella?», dijo. Fer sintió un nudo en la garganta. «¿A quién?». La niña sostuvo un pequeño relicario entre sus dedos y lo abrió, mostrando 2 retratos en miniatura, uno de Isla, el otro de un hombre que Fer no reconocía. «A mi madre», dijo ella. «Su nombre era Isla, y tú eres mi tío». El mundo pareció detenerse. Fer no respondió de inmediato. El viento silbó entre las ramas del roble partido, y el corazón del caballero caído golpeaba con fuerza contra su pecho. Su mirada descendió hacia los ojos de la niña, y por primera vez en muchos años, el miedo real lo atravesó. No miedo a la muerte, miedo a que la verdad fuera aún más dolorosa que la culpa. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente con voz ronca. «Aerys», respondió la niña. Fer cerró los ojos. El peso del pasado acababa de materializarse frente a él en forma de una niña, y comprendió en ese instante que lo que había empezado con una carta era solo el principio. El fuego crepitaba dentro del hueco de piedras, lanzando sombras largas sobre los rostros enfrentados. Fer y Aerys no hablaban mucho. Ella lo observaba como si se tratara de medirlo, como si quisiera saber si podía confiar en él, o si era otro eslabón más en la cadena de mentiras que su madre había dejado atrás. Fer, por su parte, no podía dejar de mirarla, no solo por el parecido físico con Isla, ese ya era dolor suficiente, sino por la forma en que ella esperaba, con una calma tensa, como si supiera que no estaba a salvo, pero tampoco tenía a dónde huir. La niña sostenía en las manos el relicario con fuerza. Fer había notado que lo acariciaba cuando creía que él no miraba. «Tu madre», empezó él, con voz baja. «¿Dónde vivieron?». Aerys levantó la mirada. «En una aldea que no sale en los mapas, cerca de los riscos de Vaelen». No usaba su nombre real. La conocían como Maerra. Era curandera. Todos la respetaban, pero nadie se atrevía a preguntarle por su pasado. Fer asintió. Isla siempre había tenido ese aire, de saber más de lo que decía, de ver más de lo que mostraba. «¿Y tu padre?». La niña bajó la vista. Tardó en responder. «No lo conocí. Mamá decía que murió antes de que yo naciera, pero no lo decía con tristeza. A veces se le escapaba una sonrisa cuando hablaba de él». Guardó silencio un momento. «Nunca me dijo su nombre». Fer notó el matiz. No había olvidado su nombre. No había querido decirlo. «¿Cómo?», comenzó, pero Aerys lo interrumpió. «La carta no la escribió ella. Yo la encontré escondida en un libro. La tinta estaba vieja, pero aún se leía. Ella la había dejado allí, por si algo le pasaba». Fer tragó saliva. ¿Qué ocurrió? Los ojos de Aerys no pestañearon. La enfermedad llegó una noche. Tos, fiebre. Le duró 2 días. Cuando murió, ya tenía todo preparado. El relicario, las cartas, las instrucciones. Me dejó dinero, provisiones y un mapa con una sola palabra: Fer. El silencio volvió a cubrirlos como un manto. Fer se inclinó hacia el fuego, sus manos grandes acercándose a las llamas como si buscara calor para el alma. Todo en él parecía contenerse, los hombros tensos, la mandíbula firme, los ojos cargados de lo que no se dice. «¿Te persiguen?», preguntó él, sin girarse. Aerys dudó apenas, luego asintió. «Vi a 2 hombres llegar a la aldea 2 días después que me fui.
Uno tenía una capa negra con un símbolo, un círculo con una serpiente. Lo miró con fijeza. Mamá me dijo que si alguna vez los veía, debía correr y buscarte. Fer se puso de pie con brusquedad. Los del sello negro, el símbolo maldito, los asesinos del linaje oculto. Ya no quedaban dudas. Isla había estado huyendo toda su vida y ahora su hija caminaba sobre las mismas cenizas. Mañana al amanecer partimos hacia el norte. ¿A dónde? A las ruinas de El Raid. Si vamos a entender por qué aún quieren verte muerta, tendremos que empezar donde todo ardió. La niña asintió sin miedo. Fer la observaba. Sintió por primera vez en años una chispa. No redención, no aún, pero sí propósito. Y tras los árboles oscuros, más allá del claro, una figura encapuchada observaba en silencio. Una mano tatuada con una serpiente negra se cerró lentamente sobre el mango de una daga. El sol asomaba entre las nubes como un ojo tímido, filtrando su luz sobre una hojarasca húmeda. Fer avanzaba con paso firme, su capa agitada por el viento matutino. Detrás de él, Aerys caminaba sin quejarse, aunque el barro se les pegaba a las botas y los arbustos le arañaban los brazos. La niña no hablaba mucho, y Fer tampoco intentaba forzarla. Él conocía ese silencio, lo había habitado durante años, pero en los gestos pequeños, cuando ella recogía una flor seca para guardarla, o cuando ofrecía un trozo de pan sin mirarlo, algo suave empezaba a crecer. El camino de El Raid no era directo, estaba cubierto por una red de bosques y antiguos senderos abandonados desde la guerra. A medida que avanzaban, Fer reconocía ruinas medio devoradas por la hiedra, piedras con inscripciones olvidadas, recuerdos sepultados bajo la tierra y vergüenza. ¿Qué era El Raid?, preguntó Aerys en un momento mientras cruzaban un arroyo estrecho. Fer tardó en responder. Era una casa noble, menor pero antigua. Pertenecía a nuestra madre. Se extinguió oficialmente cuando Isla murió y yo fui exiliado. Pero antes de eso, fue un refugio, un hogar. ¿Y ahora? Fer la miró. Ahora es una ruina como muchas otras, pero las ruinas a veces esconden lo que los castillos temen. Lejos de allí, en el corazón de Valcor, el regente Lord Valiar contemplaba la ciudad desde la gran ventana de su torre, con sus manos cruzadas tras la espalda. Su figura era elegante y compuesta, túnica de terciopelo negro, cuello alto, anillo con el sello de la serpiente apretando el dedo como un grillete. Un criado entró sin alzar la vista. «Mi señor, llegaron noticias de las tierras del norte. El nombre de El Raid ha sido pronunciado». Valiar no se volvió. ¿Quién? El monje, el ex caballero Fer de El Raid. El regente entrecerró los ojos. Su rostro era afilado como un cuchillo olvidado en vino frío. Respiró hondo. Pensé que los años habrían roto su espíritu. Parece que lo hicieron, hasta ahora. Valiar giró lentamente. ¿Y la niña? Viajaban juntos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Envía a los sables, no a matar, a observar. Quiero saber cuánto sabe. Y si la flor dorada ha brotado, que la arranquen antes de que florezca ante el pueblo. Esa noche, mientras Aerys dormía junto al fuego, con la cabeza apoyada en una roca envuelta en su capa, Fer no podía cerrar los ojos. La carta, la flor, la niña, su hermana, todo había vuelto para arrastrarlo al lugar que había jurado nunca volver a pisar, el pasado. Y mañana llegaría a las ruinas de El Raid. El sol apenas traspasaba la bruma cuando Fer divisó las primeras piedras caídas. La colina de El Raid seguía en pie, aunque parecía que el tiempo la había tragado a medias. Las ruinas del antiguo bastión yacían cubiertas de musgo, sus muros agrietados y retorcidos por las raíces de árboles que ya no recordaban nombres ni promesas. Aerys subió la pendiente sin soltar la mano del bastón improvisado que Fer le había tallado días atrás. Al llegar a la cima, se detuvo. «¿Este era tu hogar?» Fer no respondió de inmediato. Se acercó a una columna derrumbada, se arrodilló y acarició la piedra como si fuera un cuerpo. «Sí», dijo con voz apagada, «aquí aprendimos a montar, a leer, a luchar». Isla cantaba en las noches, aunque lo negara después. Aerys se agachó a su lado.
No dijo nada, pero colocó una flor silvestre sobre la piedra. Fer la miró con los ojos entrecerrados. Era una flor de 5 pétalos, pequeña, casi idéntica al emblema de la casa en Ryde. La vi en un sueño, susurró a Eris. Mi madre la tenía en el cabello. Me desperté con la imagen. Fer sintió un escalofrío. Isla aún estaba presente. Avanzaron entre los restos del torreón oeste, donde alguna vez estuvo la biblioteca. Allí donde las paredes apenas se sostenían, Fer vio algo que no esperaba, una lámpara encendida. Se giró de inmediato con el brazo por delante, instintivamente protegiendo a Eris. ¿Quién va? Una figura salió de las sombras, alta, delgada, envuelta en una túnica verde oscuro. El cabello blanco caía por los hombros como nieve antigua. Los ojos completamente blancos, sin pupilas. No hay necesidad de armas aquí, hijo de Elride, dijo la voz. Tu hermana me advirtió que volverías. Fer bajó lentamente el brazo. ¿Quién? Madre Isol, sanadora de las tierras altas. Isla me encontró cuando escapó del fuego. Me confió su vida y la de su hija. Aerys dio un paso adelante. ¿Conoció a mi madre? Madre Isol se inclinó hacia ella, como si pudiera verla con los dedos. Conocí su luz y su sombra, y veo ambas en ti, niña de sangre nueva. Fer frunció el ceño. ¿Cómo sobrevivió Isla? Nadie la halló entre los restos. La sanadora se volvió hacia una parte del muro derrumbado. Lo acarició y dijo: aquí había un pasadizo, uno de los antiguos. Pocos sabían de su existencia. Isla cayó por él cuando el techo cedió. La hallé herida, quemada, pero viva. La escondí, la curé y la protegí. Fer se apoyó contra la piedra, abrumado por la revelación. ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué? ¿Por qué no vino a buscarme? Isolde la dio la cabeza, porque sabía que eras el primero al que buscarían, al más expuesto, y porque su hija era la única pieza que podía cambiar el tablero. Aerys levantó la mirada hacia Fer, confundida. ¿Qué quiere decir? La sanadora dio un paso hacia el centro del claro y extendió el brazo. Venid, hay algo que vuestra madre dejó escondido, por si llegaba el momento. Descendieron a una cripta derruida bajo la tierra húmeda. Allí, entre piedras caídas, Madre Isolde retiró una losa suelta. Dentro un cofre de hierro y cuero. Lo abrió. Dentro habían 3 cosas. Una segunda carta, esta vez claramente escrita por Isla, dirigida a Fer. Un anillo de sello con la flor de 5 pétalos y una inscripción en lengua antigua. Un mapa con marcas que se extendían más allá del reino, hasta la frontera con las tierras prohibidas. Fer alzó la carta y comenzó a leerla mientras el viento silbaba entre las grietas de la cripta. Fer, si lees esto, es porque hubo otro camino. La sangre que llevamos no puede seguir dormida, y la niña que camina a tu lado no es solo mi hija, es heredera de algo que muchos quisieran enterrar con fuego. Protégela, entrénala, y cuando llegue el momento, deja que decida por sí misma. Fer apretó la mandíbula. La carta no pedía venganza, pedía valor, pedía fe, y él aún no sabía si tenía suficiente de ninguno. La noche era densa en las ruinas de Elride. La bruma bajaba como un velo apagando la luna. Dentro de la antigua cripta, Fer mantenía la mirada fija en el anillo con la flor de 5 pétalos. Era el símbolo que temían en la corte, el que los hombres del sello negro querían borrar, y ahora lo tenía él entre los dedos. A un lado, Aerys dormía bajo una manta improvisada, el rostro apacible, pero el ceño ligeramente fruncido. Murmuraba entre sueños, como si estuviera atrapada en un recuerdo que no le pertenecía. Fer se acercó y se arrodilló a su lado. Aerys, despierta, estás soñando, dijo suavemente. La niña abrió los ojos con un sobresalto. Tardó un instante en enfocar, pero no gritó, solo respiró hondo y habló en voz baja. Había fuego otra vez, pero no como antes. Esta vez era dentro de un salón, un trono, y alguien gritaba mi nombre, solo que no era yo, era otra persona, una mujer. Fer se quedó inmóvil. ¿Una mujer? Aerys asintió. Llevaba mi cara, pero era mayor,
Tenía una corona y lloraba. Fer sintió como algo se helaba dentro de él. ¿Qué más viste? Un cuervo sobre su hombro. No era un cuervo normal. Tenía ojos blancos y cuando abrió el pico sonaba como el mar. Ella se acurrucó y Fer le puso una mano sobre el hombro, protegiéndola de un sueño que parecía más real que el amanecer. Fueron solo imágenes, murmuró él, pero sabía que no lo eran. Nada era como un sueño cuando el linaje de Elrond empezaba a despertar. Al alba, Fer tomó la decisión. Consultó a Madre Isolde, quien asintió con un leve movimiento de cabeza. Si quieres respuestas sobre ese mapa y sobre lo que tu hermana descubrió, solo hay una persona en Valcour con acceso a los registros antiguos. Lo miró con sus ojos sin pupilas. Y sabes bien quién es. Fer bajó la cabeza. Thalía. No era solo una espía, era la mujer que le había salvado la vida en la guerra y a quien él había dejado atrás cuando eligió la penitencia. Aerys se ajustó la capa y recogió el relicario. ¿Vamos al castillo? Sí, pero no como invitados. Vamos por las sombras y tú no debes hablar a nadie ni quitarte esa capa. La niña lo miró con seriedad. Vamos a escondernos. Por ahora sí, respondió él, hasta que sepamos quién está dispuesto a matarnos y quién está dispuesto a recordarnos. En Valcour, mientras tanto, Lady Thalía de Rigmor pasaba los dedos por los pergaminos secretos del archivo en el ala prohibida de la Biblioteca Real. Vestía como una dama noble, pero su ropa tenía costuras ocultas, dagas pequeñas, frascos diminutos. Había recibido un mensaje en clave 3 noches antes. Una sola palabra: Elrond. Estás muerto, Fer, susurró al vacío, o eso creí. El sonido de pasos la obligó a esconder los documentos. Uno de los guardias del sello negro la saludó sin palabras. Thalía le sonrió como si no supiera nada, pero por dentro, su mente ya estaba en guerra. La ciudad de Valcour emergía del horizonte como un gigante dormido. Murallas grises, torres coronadas por estandartes y calles que serpenteaban como venas hacia el corazón del poder. Fel observó desde la colina, con el rostro cubierto por la capucha de su capa. A su lado Aerys miraba en silencio, sin disimular el asombro. ¿Alguna vez entraste aquí?, preguntó ella. Fer asintió lentamente. Hace mucho, cuando aún llevaba el escudo de Elrond en el pecho y no pesaba tanto. Aerys lo miró de reojo. ¿Crees que aún hay alguien que lo recuerde? Fel respondió con una sonrisa amarga. Los que recuerdan no lo harán con afecto. Ingresaron por el barrio del Alfar, una zona baja y bulliciosa donde las miradas no duraban más de unos segundos y los secretos se negociaban en cada rincón. Fer sabía que si quería contactar a Thalía, debía evitar la corte y dirigirse a los lugares donde ella solía moverse cuando aún compartían misiones en la guerra. La llevó primero a la vieja taberna del Gato Rojo, ahora abandonada. Después, a los callejones tras la casa de los Tinteros Rotos, donde los espías dejaban mensajes codificados. Allí, entre ladrillos sueltos, escondió un fragmento de mapa con una marca y una sola palabra: volvió. Esa noche se alojaron en la buhardilla de una lavandera vieja, que aún recordaba a Fer como el joven caballero que le salvó la vida de un saqueador. No preguntó nada, solo les ofreció sopa caliente y una cama dura. Aerys se durmió rápido. Fer, sin embargo, no pudo cerrar los ojos. Desde la ventana observaba la ciudad iluminada por antorchas, los guardias con capa oscura patrullando, y en lo alto del castillo, la torre del regente. Allí, bajo ese techo, el hombre que había querido borrar el nombre de Elrond aún respiraba, aún temía, y Fer aún no estaba listo para enfrentarlo. Mientras tanto, en la Torre Negra, Lord Varian caminaba descalzo sobre el suelo de mármol. El mapa del reino colgaba ante él, lleno de marcas nuevas, incendios, desapariciones, nombres tachados. Un consejero esperaba nervioso. La espía de Raymor ha recibido el mensaje. Y ahora, mi señor. Valiar acarició el anillo del sello negro con gesto ausente. Ahora, la seguimos. No necesitamos encontrar a Fer. Él encontrará a Thalía, y cuando lo haga, sus labios se curvaron,
Ambos vendrán a mí. El consejero tragó saliva. ¿Y si ella cambia de bando? Valiar sonrió. Entonces la haremos elegir. Todos traicionan a alguien, tarde o temprano, incluso los leales. En la buhardilla, Aerys se removió en sueños. Murmuró algo. Fer se acercó. ¿Qué ves, pequeña? Aerys abrió los ojos. Estaba brillando con lágrimas. Un espejo roto, y en cada fragmento alguien distinto, pero en el último eras tú. Fer sintió como el corazón se le detenía. ¿Y qué hacía yo? Llorabas, dijo ella, pero no por tristeza, llorabas porque sabías que se había acabado. Fer cerró los ojos y supo que el final ya había comenzado. El mensaje no llegó a sus manos por azar. Thalía de Raymore lo encontró en un lugar donde Fer sabía que ella lo buscaría, y aún conservaba algo de su antiguo código, el muro de los tinteros rotos. El papel era pequeño, apenas un trozo de mapa marcado con carbón y una palabra. Volvió. Thalía no parpadeó en leerlo. No lo leyó 2 veces, no necesitaba hacerlo. La caligrafía era clara, el trazo firme. Fer estaba vivo y estaba en Valcour. Thalía regresó a su alojamiento secreto, una habitación detrás de una tienda de máscaras perfumadas. Allí, en la soledad que había construido a fuerza de traiciones que no eran las suyas, desató las correas de sus botas, dejó caer el cinturón lleno de dagas y se sentó. En la pequeña caja de madera junto a su cama, guardaba un único recuerdo de él, una piedra plana que habían recogido juntos durante una patrulla hace años. Una vez la arrojaron a un río y Fer dijo: a veces las piedras más viejas saben flotar si uno las lanza bien. Ella la había recuperado en silencio cuando él se marchó al monasterio. Nunca se la devolvió, nunca supo si quería hacerlo. Maldito seas, Fer, susurró acariciando la piedra. ¿Por qué ahora? Se vistió con ropas sombrías, negras, sin joyas, solo la daga en la manga y un veneno bajo la lengua por si todo salía mal. Salió al anochecer, cuando las calles comenzaban a llenarse de voces y el peligro se escondía mejor entre risas y copas. A 3 calles de allí, 4 hombres se movían como sombras entre las sombras. Ninguno hablaba, todos vestían como comerciantes del sur, con barbas postizas y ropas llenas de polvo. Pero debajo de las túnicas, cada uno llevaba grabado en la muñeca un tatuaje, una serpiente que se devora a sí misma. Uno de ellos se levantó de vista y vio a Thalía. Objetivo en movimiento, susurró. El segundo sonrió. Dejemos que los viejos se abracen. Luego, cuando se distraigan, rompemos el círculo. Mientras tanto, en el barrio del Alfar, Thalía dobló 2 esquinas, luego una tercera. Se mantuvo frente a la vieja casa del calderero tuerto. Tocó 3 veces, esperó, luego una cuarta. La puerta se abrió y Fer apareció al otro lado. La mirada entre ambos fue como un golpe sordo. Los años caídos, las palabras nunca dichas, las heridas entre ellos aún abiertas. «Hola, Thalía», dijo Fer con voz áspera. «Te ves peor», respondió ella, sin apartar la vista. Él sonrió apenas. «Y tú sigues afilada como una lanza». Entraron sin palabras. En el interior, Aerys observaba desde una esquina, medio oculta. Cuando Thalía la vio, su rostro se endureció. «Ella es mi sobrina», respondió Fer. Thalía bajó la mirada, reconoció los ojos al instante. «Dioses», murmuró, «es Isla otra vez». Fer asintió. «Y necesita respuestas, del mapa, del pasado, y tú eres la única que queda que puede dárselas». Thalía no dijo nada durante un largo rato. Luego, con un suspiro, cerró la puerta tras ella. «Entonces será mejor que empecemos antes de que alguien nos escuche, porque si yo recibí tu mensaje, no fuiste tan discreto como creías». Y en la calle, las sombras ya habían marcado el lugar. Los sables negros no necesitaban prisa, solo esperar el momento exacto. La lámpara de aceite chisporreteaba suavemente, proyectando luces temblorosas sobre la mesa de madera astillada. Fer, Thalía y Aerys estaban reunidos en torno al mapa dejado por Isla, plegado cuidadosamente. Había rutas marcadas con símbolos antiguos,
líneas de puntos que cruzaban fronteras no reconocidas por ningún cartógrafo moderno, y un nombre casi borrado en la esquina inferior: Tarnael. Thalía pasó los dedos por el pergamino. «Esto no es solo un mapa», dijo en voz baja. «Es un trazado de rutas de escape, de los antiguos». Fer frunció el ceño. «¿Antiguos? Antes de que Valcour fuera un reino, antes incluso de los sellos de sangre, hubo rutas de sabios y herejes, de familias perseguidas por lo que sabían. Tarnael era uno de esos lugares, un santuario o una prisión, según a quién se pregunte». Aerys la dio la cabeza. «Mi madre buscaba eso». «¿Por qué?». Thalía la miró fijamente. «Porque el conocimiento que se esconde allí puede destruir más que ejércitos. Isla lo sabía, por eso huyó, por eso te escondió». Fer se apoyó contra la pared. «Entonces debemos ir». Thalía giró hacia él. «¿Y qué crees que encontrarás?». «Verdad», dijo Fer, «o al menos algo que me permita defenderla. Isla me dejó no solo una niña, Thalía, me dejó una guerra». Thalía bajó la mirada. «A veces, lo que se encuentra cuesta más que lo que se protege». Aerys se había quedado en silencio. Sus ojos reconocían el mapa como si ya lo conociera. «Soñé con ese nombre», susurró. «Tarnael, una torre blanca entre árboles negros y algo bajo tierra que respiraba». Fer la miró con atención. «¿Respiraba?». «Sí, no hablaba, no se movía, pero sentía su aliento. Era antiguo, triste». Thalía tragó saliva. «Si esa niña tiene sueños así, entonces está vinculada al lugar, y no podemos ignorarlo». Los tres sabían que no había vuelta atrás. Fer recogió el mapa y apagó la lámpara. «Salimos en 2 noches. Antes debemos conseguir provisiones, identidades falsas y un guía que conozca los pasos de la frontera». Thalía asintió. Su rostro se había endurecido. Era la misma mujer que Fer recordaba, la que enfrentaba tormentas sin pestañear, pero ahora con algo nuevo en su mirada: duda. Cuando Aerys se durmió, Fer y Thalía se quedaron en la habitación contigua. Había silencio. Luego Thalía rompió la barrera. «Nunca volviste». Fer no respondió. «Podrías haber escrito, podrías haber dicho algo, pero te fuiste como si no doliera». Él cerró los ojos. «No dolía al irme, dolió cada día después». Thalía suspiró. Se acercó al fuego. «Y ahora vuelves con los ojos más tristes, pero con la misma necesidad de cargar el mundo sobre los hombros. ¿Sabes qué pasa si lo dejas caer?». Fer respondió sin dudar. «Se rompe, y esta vez también ella». Luego Thalía se volvió hacia él. «Entonces vayamos a Tarnael, Fer de Elraid, a romper lo que nos rompió o a terminar de rompernos con ello». Y en la calle, los sables negros ya habían cerrado el círculo, solo aguardaban una orden. La lluvia comenzó al anochecer. No era fuerte, pero persistente, como si el cielo no quisiera olvidar algo. Fer ajustó la cincha del caballo y en el establo trasero de la posada de los 3 martillos, uno de los pocos lugares aún fuera del control directo de los emisarios del regente, Thalía contaba las provisiones con eficiencia militar, mientras Aerys observaba el cubo de agua caer gota a gota. El plan era simple: salir antes del alba, tomar el paso del bosque gris, evitar las torres del sur y cruzar a las tierras libres por el puente hundido de Marning. Pero los planes, como la lluvia, rara vez obedecen a nadie. 2 calles más abajo, en la herrería de un antiguo aliado de Thalía, alguien hablaba con una sombra encapuchada. «Salen esta noche», murmuró, «antes del primer canto del gallo. Tienen mapa, niña y compañía». La figura oscura asintió. La voz que respondía era grave, carente de emoción. «No los detengas aún, solo síguelos. Cuando lleguen al puente, los encerraremos como ratas en piedra mojada». El herrero tragó saliva. «¿Y la niña?». «Viva si es posible». En la posada, Fer y Thalía hablaban en voz baja junto al fuego. El mapa indica un antiguo santuario cruzando el río, una construcción perdida entre las grietas del bosque. Isla marcó un símbolo allí.
una mano abierta, dijo Thalía, señalando el pergamino. Fer asintió. Un símbolo de los sabios antiguos. Mi madre lo usaba en un anillo. Aeris se acercó, con el cabello húmedo por la lluvia y los ojos entrecerrados. Hay alguien que nos está mirando, desde el callejón de atrás. Fer se levantó de inmediato. ¿Lo viste? No, lo sentí. Thalía se levantó y desenvainó una daga del antebrazo. Hora de moverse, ya. Saliendo por la puerta del fondo, las monturas estaban listas. La lluvia ocultaba sus pasos, pero no los ojos que los vigilaban. Cuando cruzaron el patio trasero, una flecha silbó desde la oscuridad. Fer giró y protegió a Aeris con el cuerpo. La flecha se clavó en el poste junto a su rostro. ¡Corred! Los sables negros aparecieron como bestias surgidas del agua, envueltos en capas oscuras con espadas cortas y cuchillos en ambas manos. No gritaban, no advertían, solo mataban. Fer desenvainó su espada. Thalía cubría su flanco. Aeris corrió hacia el establo más cercano. Una pelea brutal sin elegancia se desató en el barro. Fer bloqueó el primer golpe, giró y derribó a uno de los atacantes. Thalía lanzó su daga al cuello de otro, pero eran muchos, demasiados. «Aeris, corre al puente», gritó Fer. La niña huyó como una sombra. Thalía y Fer retrocedieron juntos, cubriéndose. Un sable negro se abalanzó sobre Fer con un grito contenido, y entonces una explosión sacudió el suelo. El establo estaba en llamas. Aeris había abierto uno de los frascos incendiarios de Thalía sin saberlo. El fuego detuvo el ataque de los asesinos. Fer aprovechó el caos. «Ahora caballos». Montaron y partieron al galope, la lluvia evaporándose contra las llamas que devoraban la posada. Una hora después, ya en la espesura del bosque, Fer detuvo su caballo y bajó. Aeris estaba temblando. Thalía tenía una herida en el brazo. Fer la miró a los ojos. «¿Cómo sabías que nos observaban?» Aeris no respondió de inmediato. «Lo sentí, como cuando mamá estaba en peligro, como cuando soñé contigo llorando. Algo dentro se enciende». Fer cerró los ojos. Lo que había en ella era más que sangre, era algo antiguo y estaba despertando. Desde lo alto de una colina, los sables negros observaban las llamas. Uno de ellos, el más alto, de máscara metálica, susurró: «No son simples fugitivos, son el eco del pasado». Y el otro respondió: «Entonces, hagamos que el eco se extinga». El puente de mármol no era más que un esqueleto de piedra cubierto de musgo y raíces. Años atrás, una crecida del río había destruido parte del arco central, dejando solo un paso estrecho y peligroso entre ambos lados. El viento soplaba con fuerza, y el agua rugía abajo como si reclamara cada paso que se atreviera a cruzarlo. Fer desmontó y guió su caballo con firmeza. Thalía, pálida por la pérdida de sangre, caminaba tras él con los labios apretados. Aeris avanzaba en silencio, más atenta al entorno que cualquiera de ellos. Al otro lado, al fin, los árboles se abrían en un pequeño claro, un lugar olvidado, sin estandartes, sin nombres, libre. Esa noche acamparon junto a un arroyo. Thalía dormía con el brazo vendado apoyada contra un tronco. Fer tallaba en silencio un nuevo bastón para Aeris con la hoja de su daga, mientras la niña recogía piedras planas en la orilla. «¿Las lanzas bien?», preguntó él sin alzar la vista. Aeris lo miró con una sonrisa pequeña. «No lo sé. Mamá decía que la piedra debía girar como el pensamiento antes de golpear el agua». Fer se detuvo. Esa era una frase de Isla, exacta. La recordaba pronunciada con la voz suave, en una noche de tormenta cuando ella tenía apenas 12 años. «¿Tu madre te enseñó eso?» A veces me hablaba dormida, o creía que dormía. Decía cosas que no entendía entonces. Algunas las entiendo ahora. Fer asintió, aún tallando. «¿Y entiendes por qué estamos huyendo?» Aeris lo pensó un momento. «No creo que estemos huyendo. Creo que tú estás volviendo». Fer levantó la vista y la miró. La niña tenía razón. Él no estaba huyendo, estaba regresando, a su hermana, a su deber, a sí mismo. Cuando cayó la noche del todo, Fer se acercó a Thalía
Ella abrió un ojo sin moverse. ¿Qué tan mala es?, preguntó él señalando su herida. He tenido peores, en batallas que tú empezaste. Fer sonrió, pero luego el gesto se deshizo. Thalía, si no salimos de esto... ¡Shh! Ella alzó una mano. No me digas nada dramático, Fer de Elraid. Apenas me estoy acostumbrando a verte sin rezar. Él se sentó junto a ella. ¿Por qué me ayudas? Ella no respondió de inmediato. Porque me cansé de perder a quienes no traicionaron, solo dudaron. Y porque esa niña no debería pagar el precio de las decisiones de los adultos. Fer asintió. Ella merece elegir su propio final. Thalía cerró los ojos. Entonces llevémosla a donde todo comenzó. Tarnael, sí. Si ese lugar aún existe, será allí donde encontraremos lo que Isla intentó proteger. Y tal vez la razón por la que tú sigues vivo. Esa noche, Aerys soñó otra vez. Soñó con una sala circular, bajo tierra, llena de espejos. En uno, vio a Fer con una corona negra. En otro, a Thalía desangrándose. En otro, a sí misma, de pie sobre un lago, y todos los cuerpos del pasado flotando bajo sus pies. Se despertó sin gritar. Solo miró el cielo y susurró: aún viven por nosotros. Y a kilómetros de allí, en la frontera recién cruzada, los sables negros pisaban la misma tierra, sin prisas, sin miedo, sin alma. Las primeras señales fueron sutiles. Los pájaros dejaron de cantar. El viento soplaba siempre en la misma dirección. Y el sol, aunque presente, no calentaba del todo. Fer guió al grupo a través de un bosque de árboles retorcidos, donde la corteza parecía tener cicatrices. Algunos troncos estaban marcados con símbolos antiguos, borrados en parte, pero aún visibles, círculos cruzados, ojos abiertos, manos alzadas. Thalía los reconoció. Este territorio fue sellado. ¿Sellado?, preguntó Aerys. Hace siglos, cuando aún habían reinos que temían a lo que no podían quemar ni domesticar. Fer avanzaba con el mapa abierto, pero no era necesario. Cada paso lo guiaba hacia algo que ya conocía, pero había olvidado. Al caer la tarde, encontraron un claro con piedras dispuestas en círculos. Eran altas, negras, sin musgo. El suelo allí estaba seco, como si la vida se hubiera retirado por voluntad propia. Aerys se detuvo en seco. Aquí fue. Fer se giró. ¿Dónde? Donde ella me habló, donde mamá me tocó la frente por última vez, en un sueño. Thalía frunció el ceño. ¿Estás segura? Sí. Y ella me dijo que mirara debajo, que el fuego no destruye lo que está dormido, solo lo despierta. Fer dejó caer su mochila y comenzó a retirar tierra con las manos. La tierra cedía fácil, como si esperara ser removida. Y entonces, bajo una losa de piedra negra, apareció una escalera que descendía al interior de la colina. La bajada era fría, angosta, húmeda. Antorchas encendidas por Thalía iluminaban inscripciones en las paredes, fragmentos de una lengua olvidada, combinada con el antiguo dialecto de los sabios. Fer rozó las piedras. Recordó un libro que su madre solía leer en voz baja: donde la sangre canta, la piedra escucha. Y entonces llegaron al fondo, un salón circular, tal como Aerys había visto en sueños. Espejos cubrían las paredes, cada uno diferente, y en el centro una figura de piedra, con el rostro de Isla. Aerys cayó de rodillas. Fer se quedó sin aliento. «Es ella», dijo Aerys. «No, es una representación», corrigió Thalía, tocando el pedestal, «pero el parecido es imposible». Fer, sin embargo, no dudaba. No imposible, profético. Entonces, las visiones comenzaron. Fer vio su reflejo en uno de los espejos, él mismo rodeado de fuego, con una corona de espinas negras. Thalía vio una ciudad hundida y su cuerpo flotando en el agua. Aerys vio algo más, una puerta, más allá del círculo, hecha de hueso, y una voz que decía: «La memoria no es un don, es una maldición que sobrevive al tiempo». Cuando Fer tocó la piedra con el símbolo de la flor de 5 pétalos, la sala entera tembló ligeramente, y entonces supieron
Tarnael estaba despierta. Esa noche no durmieron, porque en la colina el mundo ya no los escondía, el bosque escuchaba, la piedra los miraba, y en los bordes de aquel dominio los sables negros no avanzaban, esperaban, porque sabían que los que cruzan Tarnael no siempre regresan como llegaron. En Tarnael no se avanzaba caminando, se avanzaba recordando. La piedra se abría sola cuando uno pronunciaba verdades. La sala circular, en el interior del santuario, tenía 5 puertas selladas, cada uno con un símbolo distinto. Un espejo, una corona rota, una flor marchita, un cuervo blanco y una figura encapuchada sin rostro. Aeris se acercó a la puerta del cuervo, la tocó y el símbolo ardió suavemente bajo sus dedos. No se abrió, pero la puerta vibró como reconociendo su tacto. Fer se quedó mirando la puerta de la corona rota. Talía se aproximó a la figura sin rostro. Madre Isolde había dicho una vez que Tarnael no guarda verdades, las despierta, y ahora lo comprendían. Primero la prueba. Fer cruzó la puerta de la corona. El aire dentro era más frío que la piedra. Del otro lado vio a su padre, el Lord de Elray, de pie en la sala del trono, vivo, joven, como en los días de gloria. «Te fallé», dijo Fer. «No», respondió la figura, «fallaste a quien creíste más débil, a tu hermana». Fer aprieta los puños. «No la abandoné, no fue mi elección». «¿Y cuando huiste del deber por miedo a fallar otra vez?» Fer cayó de rodillas. «¿Qué quieres que haga?» El padre dio un paso atrás y se desvaneció. «Recuerda que el deber sin amor solo siembra ruina, pero el amor sin coraje mata lento». Fer salió de la casa con los ojos húmedos pero erguido. Segunda prueba, Talía cruzó la puerta de la figura sin rostro. Se encontró en un pasillo sin fin, lleno de ecos. Todas las decisiones que no tomó, todas las personas que dejó atrás. Entre las sombras vio su reflejo, solo que en cada imagen era distinta, era traidora, mártir, cobarde, asesina, y al final, una voz: «Eres lo que haces o lo que el mundo dice que hiciste». Talía se llevó la mano al corazón. Allí guardaba aún la piedra que Fer le dio años atrás. La sostuvo con fuerza. «Soy la que aún espera no romper lo que ama». Y la sala desapareció. Tercera prueba, Aeris. La puerta del cuervo blanco se abrió sola para ella. Adentro, un lago negro como obsidiana, y en medio su madre, Isla. No como una visión, no como un reflejo, como presencia. «No eres solo mía», le dijo Isla con una ternura que dolía. «Eres de la memoria, eres de la raíz. No dejes que otros decidan lo que debes recordar». Aeris extendió la mano. «No quiero ser un símbolo, no quiero cargar con el fuego». Isla sonrió. «Entonces cambia el fuego, hazlo tuyo». Cuando Aeris salió, tenía en la mano un fragmento de cristal, el corazón del lago, que ahora ardía suavemente. Los 3 se reunieron en la sala principal. Las puertas se cerraron solas, pero algo nuevo se había abierto en ellos. Y al fondo del santuario, una última escalera descendía a la cámara prohibida. En la piedra estaba tallada una advertencia: «El que entra debe olvidar para sobrevivir. El que recuerda debe estar dispuesto a arder». Fer miró a Aeris. «¿Estás lista?» Ella no vaciló. «Sí». Y descendieron juntos. Mientras, más allá de las fronteras de Tarnael, una figura montada observaba las colinas. Llevaba una corona partida y una capa con el símbolo del cuervo blanco. Su voz resonó entre los árboles: «La flor dorada ha florecido, que empiece la cosecha». El descenso era profundo. Los escalones parecían tallados por manos que sabían que el olvido vendría con los siglos. Las paredes de piedra estaban marcadas por fuego antiguo, y cada paso hacia abajo pesaba como si el aire se volviera más denso, más consciente. Fer iba adelante, antorcha en mano. Talía cubría la retaguardia. Aeris no decía una palabra. El fragmento de cristal que traía desde la prueba ardía suavemente, como si respondiera a cada paso más fuerte.
La cámara final se abrió sin puerta. Era una sala octogonal, con murales tallados en cada cara, y en el centro, una urna de obsidiana sellada con 3 símbolos, una flor de 5 pétalos, un cuervo blanco y una serpiente que se devora a sí misma. Fer tragó saliva. El sello del linaje, el símbolo del cuervo y el sello negro. Thalía se acercó al mural. Allí, grabada en piedra, estaba la imagen de una mujer con ojos dorados. Isla. No puede ser, susurró, pero no era una representación artística, era exacta, milimétrica. Fer miró al segundo mural, una escena de un consejo antiguo, una figura con corona negra al frente, y a su lado, una niña de ojos dorados. Esto no es profecía, dijo Thalía, es memoria convertida en advertencia. Aerys se acercó a la urna. El cristal de su mano temblaba. Ella me dijo que tenía que abrirla. Fer dio un paso. Es peligroso. Lo sé, respondió Aerys, pero ya no soy una niña escondida. Soy su hija, y no quiero vivir solo con lo que otros me dejaron. Puso el cristal en el centro del sello. Hubo un silencio total. Luego, un estallido suave, y la urna se abrió. Dentro habían pergaminos y un medallón de oro blanco con una inscripción: Primera sangre, última corona. Thalía desenrolló el primer manuscrito. Es una carta, dijo, firmada por Elenor de Tarnael. Fer abrió los ojos con asombro. Elenor fue madre de Isla y mía, pero murió antes de que yo cumpliera 10 años. Thalía asintió, sin dejar de leer. No murió, desapareció, y aquí revela la verdad. El linaje de Enraid no pertenece al trono por derecho de conquista, pertenece al trono por derecho de origen. La sangre que corre por Isla y ahora por su hija es la raíz misma de Valcour. Antes del reino hubo una corona blanca, y el portador no era rey, sino guardián de la memoria. Fer cayó de rodillas. Todo el exilio, toda la culpa, toda la ruina, no fue por traición, fue por sangre. Entonces, desde la entrada de la cámara, una voz grave y suave habló. Y ahora esa sangre ha despertado y nos obliga a terminar lo que nunca debió empezar. Fer se puso de pie de inmediato, espada en mano. Una figura alta, encapuchada, vestida de gris, avanzó con calma. En el pecho, bordado en hilo blanco, el cuervo con alas abiertas. ¿Quién eres?, gruñó Fer. La figura se detuvo, se quitó la capucha. Un rostro pálido, andrógino, de ojos sin edad. Soy Elidor, último de los custodios de Tarnael. Fui mentor de tu madre, fui traidor del consejo, y ahora vengo por la niña. Thalía desenvainó. Aerys se puso detrás de Fer. No la tocarás, dijo Fer. Elidor la dio la cabeza. No lo ves, Fer de Elraid. Ella no es un riesgo, ella es la llave. Y detrás de él, las sombras de 4 sables negros entraron en la cámara. La sala de los secretos se convirtió en trampa y la historia en batalla. Elidor no alzó la voz, tampoco dio la orden. Los sables negros actuaron como si no necesitaran instrucciones. 4 figuras armadas surgieron de las sombras, rodeando a Fer, Thalía y Aerys con una sincronía escalofriante. La sala de los secretos, antes sagrada, se volvió un campo de muerte. Fer se adelantó con la espada desenfundada. Su silueta parecía más grande bajo la luz del fuego, como si todo el pasado de Elraid se hubiese levantado con él. «¡Retroceded! Nadie se lleva a la niña». Thalía ya venía con una daga en cada mano. El sudor brillaba en su frente, pero sus ojos estaban fijos, concentrados. Sabía que luchar en un lugar como ese era arriesgado, pero no luchar lo era aún más. Aerys, en el centro del octágono, no retrocedía. El medallón y el fragmento de cristal aún ardían entre sus dedos. El primer sable atacó con velocidad. Fer bloqueó con fuerza, el choque del metal contra metal resonando en los muros como un trueno. El segundo vino por el flanco, y Thalía lo detuvo con un giro rápido, enterrando una daga bajo el hombro del enemigo, y cayó sin gritar. Elidor no se movía, observaba y hablaba. Cada gota de sangre que derramáis os aleja de la memoria.
La niña no os pertenece, pertenece al legado, a la sala, a la voz. Fer gritó mientras derribaba otro sable. Ella no pertenece a nadie. Uno de los enemigos alcanzó a Thalía, rasgándole el costado con un tajo. Cayó de rodillas. Aerys corrió hacia ella, pero Elidor levantó una mano y una fuerza invisible lanzó a la niña contra el muro. ¡Aerys!, gritó Fer, girando para acudir a ella. Fue entonces cuando la urna de obsidiana se agrietó con un sonido seco. El medallón de Aerys aún sostenía brillo con una intensidad imposible. Una luz blanca, profunda, envolvente. Una voz femenina resonó en la sala. No venía de ninguna boca, venía de la piedra, de la sangre. Mi hija, escucha. Era Isla, no como visión, no como recuerdo, no como eco grabado en el mundo. Elidor no fue mentor, fue verdugo, traicionó al consejo, usó mi poder para sellar la verdad, y cuando intenté detenerlo, me condenaron al silencio. Pero tú aún puedes elegir. Elidor tembló, dio un paso atrás, por primera vez parecía humano. No debía saber esto, aún no. Aerys se puso de pie, su nariz sangrando, el ojo hinchado, pero el medallón flotaba ahora sobre su mano. Yo no quiero una corona, no quiero un trono, solo quiero la verdad. Elidor rugió y lanzó una llamarada de energía hacia ella. Fer se interpuso. El golpe lo alcanzó por completo. Salió disparado contra el muro. ¡Fer!, gritó Thalía, aún sangrando, arrastrándose hacia él. Y entonces Aerys gritó, pero no fue un grito de dolor, fue un grito ancestral, como si 1000 voces la acompañaran. Los espejos de la sala estallaron, y en cada fragmento se reflejó una imagen diferente de Isla, como madre, como guerrera, como niña, como reina. Elidor cayó de rodillas. No puede recordar tanto. Aerys dio un paso, pero sí puedo sentirlo. Y con un solo gesto, el cristal y el medallón se fundieron en luz. Elidor fue envuelto y desapareció. No muerto, borrado, como si jamás hubiera existido. El silencio volvió. Solo los jadeos de Thalía y Fer, aún con vida, rompían la calma. Aerys se arrodilló junto a ellos. «¿Están?» Fer respiraba, apenas. «Aún no me lleva el vacío», susurró él. Thalía sonrió pálida. «Ni muerto te callas, Enraid». Esa noche no durmieron. Aerys guardó el medallón, ahora sin luz, junto al pecho. Thalía vendó a Fer, y Fer no dijo nada. Solo miró a la niña, la sangre, la memoria viva, y supo, sin decirlo, que ya no era su sobrina, era la piedra angular de un mundo nuevo. En la torre norte del Palacio Real de Valcour, el reloj de los sabios marcó una hora que no existía. Un tic silencioso, una vibración imperceptible, y luego un temblor, breve pero anómalo. Los pájaros de la terraza se dispersaron sin motivo, la fuente del jardín dejó de fluir, y los vitrales de las salas del Consejo Real se agrietaron, sin que nadie los tocara. Los criados susurraron, los soldados se persignaron, y en lo alto del trono de mármol oscuro, Lord Valiar abrió los ojos. «Algo se ha roto», murmuró. La sala del consejo está vacía. El número de aliados del regente había disminuido en silencio en los últimos meses. Muertes discretas, exilios repentinos, desapariciones que nadie cuestionaba. Solo quedaban los más fanáticos y los más asustados. Uno de ellos, el consejero Mar, trajo noticia. «Mi señor, la marca del sello negro ha desaparecido en 3 de nuestras reliquias, y el espía infiltrado en el monasterio informa que la cripta de Tarnael ha sido activada». Valiar se quedó en silencio, luego se levantó. «Elidor». No hay respuesta. Su sello ha sido borrado del mapa de vigilancia. Valiar se giró lentamente, su capa arrastrándose como sombra viva. «Entonces ha fallado. ¿Qué haremos, mi señor?» Valiar miró el mapa del reino, tomó una daga ceremonial y la clavó sobre el símbolo de Elraid. Si la niña ha sobrevivido, el linaje está expuesto. El pueblo, si lo supiera, exigiría sangre, y no la de ella.
Mar tragó saliva. ¿Y si el pueblo la sigue? Entonces quemaremos la memoria, quemaremos cada piedra donde su nombre se haya susurrado. Y si aún queda alguien que recuerde, quemaremos sus lenguas. Esa noche, las órdenes salieron en tinta roja. Redoblar vigilancia en las rutas del sur, reforzar la guardia de los archivos de sangre, silenciar a los monjes del saber que aún conservaban genealogías antiguas, prepararse para una purga preventiva. En el otro extremo del reino, en una villa fronteriza olvidada, un niño con ojos dorados cayó al suelo. Temblando, dibujaba símbolos sin saber por qué. Su madre gritó sin entender. En el monasterio de Brelhar, un anciano se levantó de su cama y miró al cielo con los ojos húmedos. «Ha vuelto», susurró, «la flor, la verdadera». Y en los salones vacíos donde una vez Isla había cantado para el silencio, los ecos comenzaron a responderle. Valcor no lo sabía aún, pero el equilibrio que había sostenido durante generaciones ya no existía. El amanecer sobre Tarnael no era como en otras tierras. La luz no caía, surgía, como si la piedra misma respirara claridad desde sus entrañas. Fer observaba el horizonte desde la cima del santuario. A su lado, Aerys dormía aún, agotada, con el medallón apagado sobre el pecho. Thalía, sentada en silencio, cosía su herida con una aguja de hueso. Elidor había desaparecido, el peligro inmediato contenido, pero el verdadero conflicto apenas asomaba. «Ella no puede volver al mundo como si nada hubiera pasado», dijo Thalía sin apartar la vista de la costura. Fer no respondió. «La niña ya no es solo Isla, ni tú, Fer, solo su tío. Ahora todos llevamos algo que no se puede esconder bajo capas ni juramentos». Fer cerró los ojos. «Si volvemos a Valcour, será una guerra. Y si no volvemos», añadió Thalía, «ellos controlarán la historia, la reescribirán. Isla habrá muerto por nada. Tú te habrás quebrado por nada también». Fer se volvió hacia ella. Su rostro estaba más pálido, la barba crecida, los ojos marcados por días sin dormir, pero en su espalda volvía a haber rectitud y en su voz dirección. «Entonces no volvemos a pedir permiso. Buscaremos aliados, no nobles, no consejeros, el pueblo». Thalía lo miró con incredulidad. «¿Crees que te escucharán?». Fer señaló hacia Aerys. «No a mí, a ella». Horas después, en la sala interior del santuario, Fer removía los últimos pergaminos del compartimiento oculto. Entre ellos, encontró uno diferente, el papel más fino, la tinta más personal. El sello es de Isla, el verdadero. Una carta no dirigida a nadie, una confesión, un legado. Si esta carta sobrevive, es porque yo ya no lo hice. Y si quien la lee es sangre mía, entonces te digo esto: no nací para gobernar, no busqué la verdad por gloria, la busqué porque sentí en mi hija una llama que no me pertenecía, algo que ni siquiera la muerte me perdonaría ignorar. No confíes en los símbolos, no confíes en las coronas. La corona que perdí era mentira, pero lo que vi en Tarnael, lo que ahora tú ves, es semilla. No la uses para descubrir, ni para castigar. Hazla crecer donde hubo ceniza, aunque nadie lo agradezca, aunque te llamen hereje, bastarda o bruja. Hazlo porque recuerdas, hazlo porque arde. Isla». Fer cerró la carta con manos temblorosas. Aerys lo miraba desde la puerta. «Era de ella, ¿verdad?». Fer asintió. No dijo más. Aerys se acercó, puso su mano sobre la carta. «Entonces tenemos que volver, pero no para sentarme en un trono». Fer la miró sorprendido. «¿Para qué entonces?». Ella lo miró fijo. «Para desenterrar la verdad y luego dejar que el pueblo decida si quiere reconstruirse o seguir ardiendo». Thalía sonrió amarga y orgullosa. «Dioses, somos 3 y una niña». Fer se puso de pie. 3 y una llama. Y juntos comenzaremos a trazar el plan, no para la guerra, sino para la memoria, porque la historia iba a ser contada, con sangre, con nombres, con verdad.
Donde la semilla toca tierra, 3 figuras avanzan por el camino de piedra rota, dejando atrás el bosque sin nombre que ocultaba a Tarnael. La más alta, con capa de viajero y espada al cinto, caminaba como si cada paso cargara años de silencio. A su lado, una mujer de mirada aguda, con vendajes bajo la ropa y dagas ocultas en las mangas, parecía escuchar todo: el viento, las piedras, los pensamientos, y entre ellos una niña de ojos dorados, de rostro serio y paso seguro. Caminaba como si el mundo la observara y ella no pudiera ignorarlo. Entraron en Valherin, una aldea perdida en las estribaciones del sur. Las casas estaban agrietadas, los rostros pálidos del polvo, las campanas calladas. El hambre no se gritaba, se respiraba. Fer pidió agua y pan a un molinero, que los miró con desconfianza hasta que vio a Aerys. «¿Es vuestra hija?». Fer dudó un segundo. Aerys se respondió por él: «Soy de Elrai». El molinero abrió los ojos. «Elrai, creía que...». «Los creyeron todos», interrumpió Thalía, pero en esa pausa algo cambió. Esa noche compartieron comida con una familia de campesinos. Fer no habló mucho. Thalía observaba. Aerys, sentada junto al fuego, escuchaba con atención. Una anciana, al verla, murmuró: «Tienes los ojos de la flor de sangre, de la que ardió pero no murió». Aerys la dio la cabeza. «¿Conoció a mi madre?». La anciana no respondió, pero comenzó a cantar suave, una estrofa olvidada. 5 pétalos danzaban en la niebla. Uno arde, otro cae. Uno duerme, otro llama. Y el último recuerda. Fer alzó la vista. La canción era antigua, prohibida desde los decretos del regente. Pero nadie la detuvo. Los días siguientes, el patrón se repitió, pueblo tras pueblo, miradas de sospechas que volvían atención, y luego susurros. Dicen que la hija de Isla camina el sur, que sabe lo que los nobles enterraron, que el linaje perdido lleva corona en la frente y fuego en las venas. En las noches, junto a las fogatas, Fer la miraba. Aerys no pedía atención, no hablaba de justicia, no pronunciaba amenazas, solo estaba allí, viva, consciente y caminando el aire. Una noche, cuando Thalía dormía y el cielo estaba lleno de estrellas, Aerys se sentó junto a Fer. «¿Me odias un poco?». Fer la miró desconcertado. «¿Por qué lo dirías?». «Porque sin mí seguiría siendo solo un monje, sin persecución, sin peso, sin guerra». Fer bajó la mirada. «Tal vez, pero también sin nombre, sin propósito, sin ti». Aerys se quedó en silencio. «¿Tú crees que soy el fuego?». Fer no respondió de inmediato. «Yo creo que eres la raíz, y las raíces no gritan, no pelean, solo sostienen». A lo lejos, en otra aldea, un monje escapado de Velhar contaba su historia a un grupo de viajeros. «La niña vive, y no solo vive, recuerda». Y el rumor siguió creciendo, no con gritos, sino con eco. La ciudad de Velhar parecía más limpia que otras, más ordenada, más controlada. Las murallas tenían símbolos nuevos, serpientes en espiral grabadas en piedra, el sello negro, la marca del miedo. Fer, Thalía y Aerys llegaron con ropas humildes, los rostros cubiertos de polvo, las espadas cargadas de silencio. No entraron juntos, habían aprendido a moverse como 3 extraños con propósitos distintos. Dentro, la ciudad hablaba bajo, las miradas no duraban más de un parpadeo, las tabernas ofrecían vino y escuchas, los mercados pan y vigilancia, y sin embargo, en los muros traseros de los templos, en las esquinas donde el sol no llegaba, alguien ya había pintado: «La flor ha vuelto, el linaje no arde, ella recuerda». Thalía eligió una posada sin nombre, cerca del gremio de los curtidores. El dueño, viejo y medio ciego, apenas hablaba. Fer fue al mercado a comprar provisiones. Aerys, con la capucha, lo acompañó. Pero los guardias notaron su paso, y una palabra cayó de boca en boca entre ellos: «Una niña de ojos dorados». Esa noche, en la buhardilla donde se refugiaban, la tensión era más fuerte que el silencio.
Fer apoyaba el mapa sobre la mesa. Thalía afilaba una hoja. Aerys observaba la calle desde una ranura. «Nos han visto», dijo Thalía, sin levantar la vista. «¿Estás segura?» Ella asintió. Uno de los centinelas tenía los dedos manchados con tinta roja. Eso solo lo llevan los rastreadores del sello. No patrullan sin motivo. Fer apretó el puño. «Entonces partiremos antes del alba». «No», interrumpió Aerys. Ambos la miraron. «Esta ciudad necesita ver que no tengo miedo». Fer frunció el ceño. «¿Quieres que te descubran?» «No», respondió ella. «Quiero que me reconozcan». Thalía se giró. «¿Sabes lo que estás diciendo? Aquí no eres símbolo, eres blanco. Si alguien te señala, si uno solo te delata, no saldrás de Verjal con vida». Aerys la sostuvo con la mirada. «Y si me escondo, entonces la flor que ellos pintan en los muros es mentira. No vine a incendiar, vine a despertar». Esa noche se tomó una decisión: no proclamarse, no gritar, no cantar. En el centro de Verjal había un antiguo pozo seco donde los peregrinos a veces dejaban ofrendas. Aerys fue allí, con capucha y manos descubiertas. Dejó una piedra, luego otra, y luego comenzó a cantar la canción que la anciana de Valherin había entonado días atrás. Su voz era suave, pero nadie la cayó. Era una ventana. Una mujer se detuvo a escuchar. Un niño tiró una manzana al suelo sin darse cuenta. Un viejo se llevó la mano al pecho. 5 pétalos danzan en la niebla, y el último recuerda. Fer y Thalía observan desde lejos. «Acaba de empezar», dijo él. «No», respondió Thalía, con una media sonrisa amarga. «Acaba de volver». Y en la fortaleza central de Verjal, un cuervo blanco cruzó el cielo. Un mensaje partió hacia Valcour. La niña ha cantado y el pueblo la ha escuchado. La ciudad de Verjal no cambió con una explosión, cambió con un silencio nuevo, uno que no venía del miedo, sino del eco. Al día siguiente del canto de Aerys, nadie habló de ella en voz alta, pero los panaderos dejaron flores de 5 pétalos, hechas con harina sobre los mostradores. Los curtidores marcaron con una línea dorada la base de sus botas, y en la plaza un niño de 8 años escribió en la tierra: «Ella recuerda, y nosotros también». En los barrios bajos, las canciones prohibidas volvieron a escucharse al anochecer, cuando los centinelas se retiraban. Versos antiguos mezclados con nuevos. «No tenemos corona, pero tenemos raíz, y si las cortas, volverá a salir». Un anciano que había sido escriba del palacio comenzó a copiar antiguos textos de El Rai, escondiéndolos en cajas de especias. Una costurera bordó la flor en pañuelos y la regaló a cambio de historias. La ciudad no gritaba, resonaba. Aerys caminaba entre la gente como una sombra amable. No buscaba ser reconocida, pero los ojos la encontraban igual. En un callejón, un niño le preguntó: «¿Tú eres la flor?». Ella sonrió: «No, yo soy solo quien la riega». Fer y Thalía observaban todo con el asombro de quienes habían aprendido a vivir de espaldas al mundo. Ahora, el mundo les devolvía la mirada. «Esto no es una rebelión», dijo Fer. «No», asintió Thalía. «Es una herida que ya no quiere cerrarse en silencio, pero las heridas no curan sin dolor, y las semillas, al crecer, rompen la tierra». A 3 días de la llegada del grupo, el primer ahorcado apareció en la muralla, un joven panadero con un pañuelo bordado al cuello. En su pecho clavado con una daga, un mensaje: «Silencio o sangre». Aerys lo vio y no lloró. Esa noche, en medio del mercado, caminó sin capucha. Todos la vieron, y en vez de correr, se arrodillaron, no como súbditos, como testigos. Y en Valcour, Lord Variar rompió una copa contra el suelo al recibir la noticia. «Entonces que Verjal se hunda», dijo con los ojos desbordados de furia. «Y los inocentes, mi señor, los inocentes que recuerdan, son tan peligrosos como los que empuñan la espada». Y al amanecer, las órdenes salieron: cerrar la ciudad, quemar los archivos y preparar la ejecución pública del siguiente símbolo: una madre, un maestro o un niño.
Pero ya era tarde, porque Berhal había recordado, y la memoria cuando despierta no se deja encerrar. La ciudad dormía, o fingía dormir, los muros estaban cerrados, los soldados patrullaban como si pudieran detener un pensamiento, y sin embargo, en lo alto de la posada donde se refugiaban, Aerys no podía cerrar los ojos. La noche era espesa, pero no silenciosa. Abajo, el viento arrastraba frases entre las rendijas, fragmentos de conversaciones que no sabían que ella escuchaba. Dicen que es solo una niña, dicen que tiene la mirada de Isla, dicen que su voz hizo temblar los muros del norte. Dicen. Ella se llevó las rodillas al pecho, no por miedo, por algo más profundo, más frío, más insoportable: responsabilidad. Fer dormía en el cuarto contiguo, con la espada junto a la cama. Talía, despierta, limpiaba una hoja con movimientos lentos. Ni uno ni otro hablaban. Los silencios compartidos eran ya un idioma entre ellos. Aerys se levantó, descalza, bajó por las escaleras que crujían con su paso. Salió al callejón trasero donde solo la luna y las sombras sabían su nombre. Y allí gritó. No un grito de terror, un grito de hartazgo. No soy una reina, no soy una flor, no soy el fuego, solo soy yo. El eco no respondió, y sin embargo, sí lo hizo. Una voz suave que solo ella oyó. Entonces decide quién quiere ser. Aerys se giró. Nadie, solo su reflejo en el cristal de una ventana. Pero en el reflejo no era una niña, era ella, sola, consciente, decidida. Volvió al interior donde Fer ya estaba de pie. ¿Escuchaste? Fer asintió. No. Ella parpadeó. ¿Cómo que no? Él se acercó, se agachó a su altura. No te escuché como una niña perdida, te escuché como una mujer que está eligiendo no quebrarse. Aerys tragó saliva. Por primera vez en días, sus ojos se humedecieron y se permitió llorar, sin vergüenza. Fer la abrazó, no como tío, no como protector, sino como raíz. Y esa noche, sin que nadie lo viera, una decisión floreció dentro de Aerys. No sería símbolo por herencia, ni reina por sangre. Sería voz, y la usaría incluso si temblaba. Al amanecer, cuando el pueblo despertó al sonido de pasos en la plaza, vieron algo que no estaba en los planes del regente. Aerys, de pie sobre una fuente seca, con la espalda recta, el rostro limpio y la flor de 5 pétalos bordada a mano en el pecho. Dijo solo una frase: no vine a gobernar, vine a recordar, y a que recordéis conmigo. Y los corazones se quebraron, no por miedo, sino por esperanza. En la gran sala del trono, los tapices habían sido arrancados, las cortinas quemadas y el mármol agrietado de puños furiosos. Lord Valiar, con los ojos rojos y la voz quebrada, miraba los informes que se apilaban como plagas sobre su escritorio. Berhal ha sellado sus puertas. Las tropas se niegan a cargar contra civiles. Los panaderos distribuyen pan con emblemas. Una niña ha hablado y el pueblo ha escuchado. Una niña, escupió Valiar. Una voz sin corona, una raíz sin tierra, y aún así tiembla el reino. El consejero Mar, encogido en una esquina, murmuró: mi señor, quizás no es tarde para ofrecer una tregua. Podríamos presentarla como aliada, invitarla a integrarse. Valiar lo fulminó con la mirada. ¿Integrarla? ¿A ella? Golpeó la mesa con ambas manos. ¡No! El pueblo no debe verla como opción, debe verla como ruina. Y si se niega a enfrentarnos, entonces haremos que parezca que atacó primero. Y así se firmó el decreto. Una acusación falsa, un atentado fabricado, una sentencia por traición que aún no había ocurrido. En una aldea minera de Trellon, una joven grabó una flor en la puerta de la escuela. No sabía por qué, solo la sintió. En los campos de Ismar, un pastor dibujó 5 líneas en la tierra. A su lado, un anciano dejó de rezar al dios de la guerra y murmuró: tal vez la flor recuerde más que las espadas. En las calles de Mire,
Un grupo de niños jugó ser la niña y el regente, y por primera vez los que gritaban no eran los soldados, sino los que cantaban por ella. En un monasterio olvidado, un joven monje encontró un libro con hojas que ardían al tacto, y en su interior una línea: donde florezca el nombre, el reino se volverá a escribir. Él no dijo nada, solo se marchó, a pie, hacia Verhal, y en lo alto de una colina, bajo un roble antiguo, una mujer de cabello blanco ató un mensaje a la pata de un cuervo. La verdad ha salido, y esta vez no será enterrada. El cuervo voló hacia el norte, hacia el este, hacia la tormenta. Las campanas de Verhal repicaron al mediodía aunque nadie las tocó. Un ruido seco, metálico, que partió el aire y el silencio en dos. En la plaza principal, frente a la fuente donde Aerys había hablado días atrás, aparecieron 5 cuerpos, no colgados, clavados, con una tablilla en el pecho de cada uno, cómplices del atentado que aún no ocurrió. Uno era un herrero, otra una curandera, un tercero un joven maestro, y dos eran ancianos que simplemente habían escuchado. El mensaje estaba claro, el crimen ahora era recordar. Aerys no lloró, Fer no habló, Thalía no afiló su daga. Todos escucharon y todos eligieron. Por la tarde, el pueblo se negó a abrir las puertas a los mensajeros del regente. Por la noche, los hornos no cocieron pan para los soldados, y al amanecer del día siguiente, una piedra voló desde una ventana y golpeó el yelmo de un capitán. No sabían quién la lanzó, pero luego vino otra, y el aire cambió. Los soldados intentaron imponer orden, pero el pueblo no corrió. Las mujeres se pusieron en la calle con velas encendidas. Los niños dibujaron flores con tiza sobre las puertas. Los hombres bloquearon las entradas con carros vacíos. Y en el centro, sin espada, sin escudo, sin corona, Aerys volvió a subirse a la fuente. «No ordeno esta lucha», dijo. «La veo y me quedo». Fer y Thalía estaban a su lado. «Debemos sacarte de aquí», dijo él. «Si me sacas, ellos mueren en silencio», respondió ella. «Si me quedo, puede que muera yo, pero no en vano». Thalía apretó los dientes. Una niña no debería hablar así. Aerys se la miró con una dulzura dura. ¿Y si una niña ya no lo es? Las tropas cargaron no con flechas, con miedo, y el pueblo respondió no con espadas, con verdad, con cuerpo, con voz, y por primera vez un centinela tiró su arma al suelo, luego otro y otro. Entonces ya no fueron solo 3 contra el reino, fueron cientos. En los muros de la ciudad alguien escribió esa noche: «No queremos reyes, queremos verdad, queremos flor, queremos raíz», y la raíz ya no pudo ser arrancada. La sala del trono de Valcour era más fría que nunca. Las antorchas no calentaban, los vidrios no devolvían reflejo, y el eco de los pasos parecían evitar a su amo. Lord Varian caminaba en círculos, no por estrategia, por desesperación. Los informes no hablaban de batallas, no hablaban de espías ni de ejércitos. Verhal ha resistido, no por armas, sino por permanencia. Los pueblos del sur han dejado de pagar el impuesto de silencio. En los muros de Riseland apareció pintado: «Si matas a la flor, nacerá en el polvo». 3 escudos reales fueron arrojados al río por sus propios portadores. Valiar cerró el último pergamino con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», susurró. «Esto», respondió el consejero Mar, más pálido que nunca. «Es lo que ocurre cuando la memoria deja de necesitar permiso». Valiar lo miró. «No son soldados, no son nobles, ni siquiera organizados». Mark tragó saliva. «Precisamente por eso no pueden ser sofocados». El regente se sentó en su trono, y por primera vez el mármol le pareció vacío, no por falta de poder, sino por ausencia del sentido. «Y si hacemos lo que hicieron los sabios antiguos, enterrar la verdad en piedra, ahogar la canción». «Lo intentaron», dijo Mar, «y nació Tarnael, y nació Isla, y ahora nació ella». Valiar cerró los ojos.
Por un instante vio a Isla, no como enemiga, como joven, como la voz que un día pudo haber escuchado pero decidió silenciar. Y ahora la voz había vuelto en su hija y ya no pedía permiso. Cuando el regente abrió los ojos, la sala parecía más estrecha, los tapices ausentes, el escudo desgastado y el trono sin eco. Y en la ventana, un cuervo blanco posado en silencio. Lo miraba, sin miedo, sin súplica, solo observaba. Y Valiar comprendió en ese instante que su reino ya no era suyo. Los muros de Verhal seguían en pie, pero algo había cambiado. Ya no eran frontera, eran símbolo, y símbolo era Aerys, pero esta vez no sola. Las primeras reuniones comenzaron en las plazas al caer el sol. No se llamaban consejos, se llamaban asambleas. Solo eran círculos, gente sentada, escuchando, preguntando, recordando, y en medio siempre una palabra escrita en tierra o en tela: verdad. Ver observaba desde un rincón. No hablaba, no intervenía. Solo veía cómo el mundo que temía a Aerys ahora empezaba a protegerla. Thalía caminaba por los callejones, organizando mensajeros, rutas de escape, puntos de comunicación entre pueblos. Ya no es resistencia, le dijo a Fer una noche. Es red. Fer asintió, y sin un rey. Thalía lo miró de reojo. ¿Te molesta? No, solo me sorprende que funcione. En el centro del círculo mayor, una mujer ciega recita una crónica. Un niño leía un pasaje antiguo. Un herrero contaba la historia de cómo su abuelo fue forzado a callar. Y Aerys, sentada con ellos, no hablaba, solo escuchaba, hasta que alguien le preguntó: ¿y tú qué serás, niña de Isla? Reina. Ella negó suavemente: no, la reina espera obediencia. Yo solo quiero que recordemos juntos. Y la plaza entera guardó silencio. Uno que no era miedo, era respeto. Esa noche, Fer se acercó a ella mientras ella tejía un símbolo en un trozo de tela. ¿Qué es? La flor, pero sin pétalos perfectos. Fer frunció el ceño. ¿Por qué? Porque la memoria no es perfecta y tampoco lo que vamos a construir. Fer sonrió, por primera vez con paz. Entonces es real. Y lejos, en los caminos del sur, otros círculos comenzaron a formarse, en grutas, bajo árboles, en viejas tabernas, entre libros olvidados, y todos repetían el mismo lema: no queremos trono, no queremos dueño, queremos memoria y la flor que arde pero no consume. La red había crecido. Verhal ya no era un foco, era un faro. Desde allí salían mensajes, pactos, nombres, de órdenes, convocatorias, y la flor de 5 pétalos, tejida imperfecta, aparecía en cada rincón del sur. Fer lo veía con mezcla de orgullo y cautela. Thalía lo patrullaba con los ojos afilados, y Aerys simplemente estaba, como raíz, como fuego silencioso. El primer emisario llegó disfrazado de comerciante. Ofrecía grano, medicinas y una carta. Decía venir de Valcour, bajo orden directa del regente. Tregua, murmuró. El regente desea paz. Está dispuesto a reconocer a Aerys si ella reconoce su autoridad. Fer leyó la carta. Su letra era fina, sus palabras medidas, su veneno sutil. Proponemos una alianza simbólica. El pueblo podrá tener su flor. El trono conservará su forma. Paz con condiciones. Thalía lo rompió en 3 partes sin dudar. Es una soga con lazos suaves. Fer asintió, pero no todos lo verán así, y no todos lo vieron. Un grupo de círculos del este empezó a preguntar en voz alta: ¿no sería mejor aceptar y evitar más muerte? No podemos tener flor y corona. ¿No puede Aerys ser voz desde el trono? Aerys escuchó en silencio. Luego se puso de pie. No gritó, no explicó, solo dijo: un símbolo no puede hablar por todos, pero una red sí puede escuchar. ¿Queréis tregua? Entonces decidid juntos. Y así nació el primer círculo mayor, una reunión de todas las aldeas cercanas. Votaron, discutieron y por primera vez eligieron no ceder, no porque Aerys mandara, sino porque recordaran por voluntad propia. En Valcour,
La noticia llegó como un bofetón. Rechazaron la alianza, dijo Mar. Valiar bebía solo. ¿Por qué? Era perfecto. Porque no obedecieron, mi señor. Acuerdan. Y en esa diferencia reside su fuerza. Valiar se puso de pie. Entonces usaremos la memoria contra ellos. Si tanto la veneran, hagamos que recuerden lo que más les duele. Esa misma noche, 3 emisarios falsos partieron hacia el sur, cada uno con una historia distinta, cada uno con un fragmento verdadero, cada uno con una intención: dividir el relato, confundir la raíz, fracturar la flor desde adentro. Y la red comenzó a sentir la tensión. La aldea de Carven, al este de Verhal, no era rebelde, no era leal al trono, era simplemente cansada. Y fue allí donde llegó el emisario, no con amenazas, ni con fuego, sino con una historia. ¿Sabéis realmente quién fue Isla? ¿Sabéis por qué huyó? ¿Sabéis lo que escondía? Traía documentos, fragmentos de confesiones arrancadas, falsos diarios escritos con manos desconocidas, pero con fechas reales. Y entre las páginas, una idea sembrada con cuidado. Isla no huyó del poder, lo robó y lo ocultó, no para proteger al pueblo, sino para ocultar lo que había hecho. En Carven, el rumor creció como un hongo. ¿Y si la niña no es símbolo, sino arma? ¿Y si esta red es solo una trampa? ¿Y si todo esto es venganza encubierta? Una parte del círculo mayor pidió explicaciones, otra pidió cautela, pero el daño ya estaba hecho, y las dudas comenzaron a tensar la red. Fer recibió la noticia esa tarde, no por carta, sino por un joven que lloraba al contarlo. Mi padre luchó junto a usted, pero ahora duda, no de usted, de Isla. Fer cerró los ojos. ¿Qué creen? Que ella fue parte del Consejo Negro, que vendió a los suyos, que huyó no por miedo sino por culpa. Talía golpeó la mesa con fuerza. No puede ser. Nadie que conociera a Isla lo creería. Fer no respondió, porque sabía que algunos lo harían. Muchos, quizás. Y entonces miró a Eris. Ella estaba en silencio. ¿Es verdad?, preguntó. Fer no la miró de inmediato. No, pero hay una parte que sí puede parecerlo. Talía giró hacia él. ¿Qué parte? Fer tragó saliva. Isla mató a alguien, a un miembro del consejo. Aerys habló. ¿Por qué? Porque ese hombre quería tomarme a mí y usarme como llave para abrir los archivos de sangre. Ella lo impidió, no por política, por miedo y por amor. Talía exhaló despacio. Entonces no fue traición, fue protección. Lo sé, dijo Fer, pero no tengo cómo probarlo. Aerys dio un paso al frente. Entonces deja que yo lo diga, deja que yo lo cuente. Fer negó. No cargarás tú con el acto de ella, pero Aerys sostuvo su mirada. No lo haré, lo compartiré, porque eso es memoria, y no hay red sin raíz compartida. Esa noche, Aerys habló en la plaza. Contó lo que su madre hizo. No lo adornó, no lo negó, no lo excusó, solo lo narró. Y cuando terminó dijo: si eso la hace culpable, entonces yo no quiero ser inocente, quiero ser humana, como ella. Y la plaza no aplaudió, no gritó, simplemente se quedó escuchando, recordando, todos juntos. Y así, la mentira más peligrosa comenzó a disolverse. La palabra red había comenzado a significar algo concreto. No era solo una idea, era un sistema. Rutas, reuniones, voces, mensajeros. Aerys ya no era un centro, sino un nexo. Y Verhal, su raíz más visible. Los círculos crecían, las historias volvían a circular limpias, y los líderes de otras regiones comenzaban a llegar. El primero fue Allen Merod, un antiguo escriba de Ismar. Luego, Irabel, una pastora que organizó toda su comarca con canciones. Y después, Leor, un joven sin apellido que hablaba con la convicción de quien nunca tuvo que obedecer. Todos querían ver a Aerys, no para rendirle tributo, sino para escucharla y ser escuchados. Y entonces llegó Herón. Vestía ropas humildes, hablaba poco,
Parecía conocer bien las rutas del norte. Dijo haber escapado de una prisión del Sello Negro. Dijo que su hermana murió en las llamas de Brejal. Dijo que Isla lo salvó una vez, de niño. Fer lo miró con recelo. Thalía lo interrogó discretamente, pero Aerys le creyó. «No parece falso», dijo ella. «Precisamente por eso», murmuró Thalía, «es peligroso». Euron se unió a las reuniones. No hablaba mucho, pero siempre preguntaba lo justo. Siempre compartía una historia personal. Siempre mostraba saber solo lo necesario. Y lentamente empezó a sugerir: quizá la red debería tener un núcleo. Quizá Aerys debería tener consejeros. Quizá deberíamos elegir una estructura clara. Todo lógico, todo razonable, y poco a poco algunos empezaron a asentir. Fer se acercó a Thalía una noche. «No confío en él». «Yo tampoco», respondió ella, «pero no tengo pruebas. No la necesitamos, solo tiempo». Y una noche, Euron se reunió en secreto con un hombre encapuchado, fuera de Verjal. «¿Se ha sembrado la idea?» «Sí. Se hablan de elegir un consejo formal y de convertir la red en algo gobernable». El encapuchado sonrió. «Gobernable es predecible, y predecible puede quebrarse». Pero lo que Euron no sabía era que alguien lo seguía. Una niña silenciosa, de los círculos del sur. La noche siguiente, tocó la puerta de Fer. «Vi algo». «¿Qué viste?», preguntó él. Ella le tendió un pañuelo bordado. En él, la marca del Sello Negro. Y entonces supieron: el enemigo ya no golpeaba los muros, estaba sentado en la mesa. Euron nunca tuvo nombre al nacer. Lo llamaron como llamaban a los instrumentos, como quien forja un arma y la enumera. Fue criado por los sables negros, adiestrado no para matar con filo, sino con ideas. Mentira, dudas, encanto, eran sus armas, su voz, su cuchillo más afilado. Su misión era clara: gánate la confianza, dale forma a su caos, haz que pidan estructura, y cuando la tengan, rompe sus cimientos desde dentro. Lo hizo 1000 veces, en pueblos, en gremios, en familias, pero jamás con una niña. Desde el primer día en Verjal sintió algo extraño, no en los discursos, no en las miradas, en el silencio, la forma en que escuchaban a Aerys, la forma en que se escuchaban entre ellos. «No hay líderes», dijo una mujer. «Aquí nadie manda», añadió un niño. «Y sin embargo, todo funciona». Euron empezó a escribir en su cuaderno de espía: «No obedecen por miedo, no exigen por ambición, se mueven porque quieren. Esto es más difícil de romper». Cuando hablaba con Aerys, algo le inquietaba. Ella no lo confrontaba, no lo idolatraba, solo lo trataba como si ya supiera todo. Un día, ella le preguntó: «¿Tú sabes quién eres?». Euron vaciló. Nadie le había preguntado eso así. «Lo suficiente», respondió. «Yo no, pero no me preocupa. Solo me importa no mentirme, ni mentir a otros». Euron anotó esa noche: «La mentira más peligrosa es la que yo no puedo controlar, y es posible que me esté convirtiendo en ella». Los informes que enviaba al regente eran cada vez más neutros. No manipulaba, solo describía. Y un día escribió algo que no envió: «Aerys no quiere poder, quiere permanencia, y eso no puede ser destruido con tácticas, solo puede ser entendido o temido». Pero el deber seguía, la orden era clara, y la máscara aún colgaba sobre su rostro, aunque cada vez pesaba más. Una noche, mientras observaba un círculo cantar bajo la luna, lloró. No por emoción, por algo peor, por confusión, y entendió con miedo: no sé si vine a destruirlos o a que me salven. Y así, Euron se convirtió en lo más peligroso de todo, una mentira que quería volverse verdad y no sabía cómo. El cuervo blanco no regresó. Voló 3 días y 3 noches, cruzó valles, rodeó bosques, evitó torres, y cuando al fin descendió sobre la torre más alta de Valcour, no traía mensaje, solo silencio. Lord Valiar lo entendió de inmediato. Euron había dejado de ser útil. No muerto, peor, incierto. El regente, rodeado de mapas y copas vacías, se giró hacia Mar.
Ya no quedan peones. Es hora de soltar al alfil dormido. Mar palideció. ¿Está seguro, mi señor? Él no obedece, no del todo. Valier sonrió, no con alegría, con cansancio. Por eso lo necesitamos ahora, porque si algo puede romper a Aerys, es alguien a quien Isla no pudo salvar. En una prisión subterránea, olvidada bajo los registros del reino, una celda sin nombre fue abierta por primera vez en 9 años. La figura que salió era alta, huesuda, con cabello blanco como ceniza y los ojos del mismo oro oscuro que Aerys. ¿Sabes por qué te llaman Soren?, preguntó el guardia. El hombre alzó la vista, con una sonrisa partida. Porque lo que olvidaron aún me recuerda. ¿Quién fue Soren de Elraid? En su juventud fue guardia de los pasajes secretos de la casa de Elraid, estudioso de Tarnael, amante de Isla y uno de los fundadores del Archivo de la Sangre. También fue quien, cuando Isla huyó, la buscó para traerla de vuelta, no para castigarla, para detener lo que temía que ella revelara. Y cuando falló, Valier lo encerró, no por traidor, sino por saber demasiado. Ahora caminaba libre, con una sola palabra escrita en la orden de liberación: rompe lo que construyó o no regreses. Soren no llevaba armas, solo un libro y un nombre en la lengua antigua grabado en la palma de su mano: Aerys. Mientras tanto, en Verhal, Aerys soñó esa noche con una figura en una sala vacía. No tenía rostro, pero sí una voz que le hablaba como si ya la conociera. Tú eres lo que Isla no terminó. ¿Quién eres? La parte de ella que guardó silencio. Cuando despertó, el fuego de la campana estaba casi apagado, y a lo lejos un cuervo la observaba. Fer recibió el informe esa mañana. Un contacto en la frontera norte. Soren de Elraid ha sido visto con un símbolo dorado. Camina hacia Verhal y no oculta su paso. Fer dejó caer la carta. Entonces, el último fragmento del pasado viene a cobrar su precio. Talía preguntó: ¿quién es? Fer respondió sin mirarla: el primer amor de Isla, y es el único que podría destruirla desde dentro. Las puertas de Verhal estaban abiertas para los que llegaban con fuego en las manos y memoria en el pecho. Pero Soren no traía ni una cosa ni la otra. Traía una voz calma, un paso seguro, un pasado que nadie había invitado pero que todos sentían llegar. Talía lo vio primero. Viene solo, dijo, sin ocultar la tensión en su voz. Nunca viene solo alguien que fue enterrado y decidió regresar, respondió Fer. Soren no pidió entrada, solo se detuvo frente al portón y esperó. Un niño se acercó curioso. Soren se arrodilló y le entregó un medallón roto. Dile a ella que esto fue de Isla. El niño corrió. Talía cruzó los brazos. Podríamos rechazarlo, podríamos prenderle fuego. Fer no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, lo hizo sin mirar a nadie. Ella lo amó antes de todo esto, antes de mí, antes de Tarnael, antes del silencio. ¿Y tú? Yo la cuidé después, cuando todo había ardido. Aerys recibió el medallón, lo reconoció, lo llevaba en la muñeca siempre. ¿Quieres hablar con él?, preguntó Talía. Aerys tardó en responder. Quiero escuchar lo que Isla no dijo, y él es parte de eso. Fer se puso de pie. Entonces yo hablaré con él primero, solo. Solen esperaba sentado en una piedra. No parecía cansado, parecía exactamente lo que era, una grieta que se había vuelto camino. Fer se detuvo a pocos pasos. Pensé que no volvería a verte. Soren sonrió apenas. Nunca pensé que viviría para volver, pero supongo que la verdad no se muere así si hay alguien dispuesto a caminar con ella. ¿Y qué quieres? Soren alzó la mirada. Hablar con ella, no como emisario, no como enemigo, como quien la conoció antes de ser símbolo y puede ayudarla a no romperse con el peso. Fer se acercó. ¿Y si tu ayuda es veneno? Entonces confía en lo que Isla vio en mí, o destrúyeme ahora. Fer desenfundó su espada, pero no la levantó. Tienes una sola noche, un solo círculo. Si después de eso aún hay sombras, yo las cortaré. Soren bajó la cabeza.
Gracias, hermano. Fer se detuvo. No me llames así. No por sangre, susurró Soren, por cicatriz. La noche era extrañamente cálida. Ni viento ni amenaza. Solo la expectativa de algo que no se sabía si debía temerse o agradecerse. Aerin esperó a Soren bajo un árbol junto al río, sin guardias, sin armas, sin Fer, por elección. Él llegó sin hacer ruido, se sentó a una distancia prudente, no la miró de inmediato. Gracias por aceptar. No es por ti, dijo Aeryn, es por ella. Lo sé, respondió él, por eso no mentiré. El silencio duró el tiempo de una respiración profunda. Luego él comenzó. Tu madre me amó, cuando el mundo aún era joven. Nos formamos juntos en los salones antiguos de Elrond. Leímos los manuscritos prohibidos, descubrimos Tarnael, y allí vimos algo que no supimos cargar. ¿Qué vieron? Soren la miró por primera vez. Que el reino no fue construido por justicia, sino por olvido, y que los linajes que gobiernan lo hacen no por derecho, sino porque alguien decidió qué verdad debía enterrarse. ¿Y qué hicieron ustedes? Ella quiso contarlo, yo quise controlarlo. Aeryn lo miró fijo. ¿Y por eso la traicionaste? Soren asintió, despacio. Pensé que protegerla era convencerla de callar, y cuando no lo logré, cuando ella huyó con ese saber, quise hacer lo que el mundo me pedía, convertirla en mártir o en amenaza. Aeryn cerró los ojos. Fer dijo que tú sabías cómo romperla desde dentro. Porque la amé, dijo él, y eso a veces se confunde con querer poseer, con querer decidir por el otro. Y ahora solo quiero que tú no cometas nuestro error. No seas voz de otro, ni símbolo de muchos. Aeryn frunció el ceño. ¿Entonces qué? Sé decisión, sé esperanza ajena, propósito tuyo. Ella se quedó en silencio, luego extendió la mano. El medallón que le diste estaba roto. ¿Por qué? Soren lo sacó del bolsillo, lo mostró. Porque el otro fragmento lo tiene Fer. Aeryn alzó la ceja. ¿Y por qué no lo dijo? Soren bajó la mirada. Porque representa la parte de Isla que él quiso proteger, pero también la parte que temió ver completa. Ella tomó el medallón, lo sostuvo y dijo: entonces mañana al alba se lo devolveré para que juntos terminemos lo que ella empezó, y después decidiré cómo quiero que termine lo mío. Soren asintió. Entonces estás más lista de lo que ninguno de nosotros lo estuvo jamás. Cuando Aeryn volvió al campamento, Thalía la esperaba. ¿Y? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Le creíste? Aeryn sonrió levemente. No por completo, pero creí lo suficiente para dejar de necesitar creerlo todo. Y a lo lejos, bajo las estrellas, Soren volvió a caminar solo, pero no hacia Valcour, hacia donde la memoria no fuera arma, sino ofrenda. El día amaneció con niebla baja, como si el mundo respirara lento, esperando. En Verhal nadie habló, solo escuchaban el eco de los pasos que iban a comenzar. Aeryn estaba de pie en el centro del círculo mayor. Llevaba un abrigo de lana oscuro, sencillo. El medallón reparado colgaba de su cuello. En sus ojos no había furia, solo determinación serena. A su lado, Fer se colocaba los guantes, con la espada al cinto, pero sin intención de usarla. No iba como caballero, iba como hermano de Isla y testigo. Thalía amarraba los frascos de su cinturón, no por defensa, por si alguien necesitaba cura, no violencia. La red no necesitó ser llamada, ya estaba despierta. Desde Carven, desde Ismar, desde las aldeas del sur, las comarcas del este, los refugios de las montañas comenzaron a llegar. A pie, a caballo, en carros, con ropas viejas y ojos nuevos. No traían estandartes, traían pañuelos bordados, trozos de tela con versos, símbolos imperfectos. Y así se formó la marcha de la flor despierta. Una caminata sin gritos, sin líderes, solo presencia, memoria, paso firme. Durante la marcha no se discutía estrategia, se compartían historias. Un anciano narraba cómo Isla lo ayudó a salvar un archivo.
Una niña cantaba la canción que oyó en sueños. Un hombre mostraba una carta escrita con su letra, pero que nunca escribió. Fer la miró largo rato. ¿Dónde la encontraste? Apareció en mi escritorio, días después de que mi esposa muriera. Decía que debía caminar hacia la flor, que el perdón no era para los muertos, sino para los vivos que aún dudaban. Fer no supo qué decir, pero apretó el medallón con fuerza. Talía caminaba junto a un grupo de jóvenes que la llamaban la hoja de la raíz. Ella bufó: «Dejad de hacerme un nombre. Solo estoy aquí para asegurarme de que ella llega viva. Y si no llega viva, entonces llegaremos nosotros y la memoria hará el resto». Aerys no hablaba mucho, pero cada noche se sentaba en el centro del campamento y la gente se acercaba, uno a uno, para contarle lo que Isla había dejado en ellos. No era un culto, era una devoción. A 3 días de Valcour, en un claro, Fer detuvo al grupo. «Mañana veremos las torres». «¿Y luego?», preguntó Talía. Fer se volvió hacia Aerys. «Luego, ella hablará y el reino decidirá si aún merece llamarse tal». Esa noche, Aerys no durmió, tampoco tembló. Solo escribió, no un discurso, una carta dirigida a nadie, a todos, a Isla, a los que olvidaron, a los que recordaron tarde, a los que aún pueden elegir. La dobló, la selló con un hilo rojo y la guardó bajo el corazón, porque si todo salía mal, esa carta debía ser lo último que el reino leyera. Las torres de Valcour surgieron en el horizonte como colmillos de piedra, no como bienvenida, sino como una advertencia. El murmullo de la marcha se volvió silencio contenido. Nunca hubo un ejército, pero ahora el número era incontable. Desde la tierra hasta las murallas, el pueblo había llegado. El regente los esperaba. Lord Varian no temblaba, no gritaba, solo observaba con la calma helada de quien ya no confía ni en su propia estrategia. Mar le entregó el pergamino. «Todo está dispuesto. El juicio será en la plaza. Tribuna elevada, guardias discretos, preguntas controladas». Valliar asintió, y el veredicto, dictado de antemano. Valliar tomó el sello, lo estampó, pero en su mano temblaba algo más que la tinta. La entrada fue imposible de detener. No hubo asedio, solo apertura. La propia gente de Valcour abrió las puertas. Los soldados, en su mayoría, no alzaron las lanzas. Unos se alejaron, otros se unieron. Y al mediodía, Aerys cruzó los arcos antiguos como ninguna reina lo había hecho jamás, sin corona, sin permiso, sin miedo. El estrado estaba listo, las sillas asignadas, la corte popular reclutada a prisa. Aerys subió, escoltada por Fer y Talía. No saludó, no sonrió, esperó. Valliar apareció con su manto completo, el rostro sereno, el tono firme. «En nombre del reino», dijo, «se abre el juicio a la autoproclamada heredera, agitadora de multitudes y símbolo ilegítimo. Se le permite hablar con respeto y bajo supervisión». Un murmullo recorrió la plaza. Aerys dio un paso. «Con respeto». Valliar asintió. «Así es». Aerys miró alrededor. Miles de ojos, miles de nombres, ninguna máscara. Entonces sacó la carta que había escrito. «Entonces hablaré, no como heredera, no como agitadora, no como memoria». Y leyó: «Yo no heredé un trono, no heredé un poder, heredé una carta con mi letra que nunca escribí. Mi madre me enseñó que el silencio mata más que la espada, que un reino sin memoria es solo mármol hueco, que la verdad a veces llega tarde, pero no pide perdón, llega y basta. Hoy no pido justicia para mí, pido que cada uno de vosotros recordéis qué fuisteis antes de que os enseñaran a callar, qué soñasteis cuando aún no teníais miedo. Hoy el juicio no es sobre mí, es sobre si aún puede llamarse reino, un lugar donde la verdad necesita permiso para hablar». La plaza estalló, no en gritos, en presencia. Miles de manos se alzaron.
Miles de voces no dijeron nada, porque ya no era necesario. Valiar quiso hablar, pero no lo escucharon, porque ya no importaba. La voz de Aerys había desplazado la suya, y por primera vez en generaciones el poder cambió de sitio, no con fuego, no con palabras, con raíz. La plaza de Valcour siguió en silencio mucho después de que Aerys terminara de hablar, no porque no supieran qué decir, sino porque por fin comprendieron lo que debían escuchar. El juicio no continuó, no fue necesario. Las autoridades designadas bajaron de sus asientos sin ser invitados. Algunos lloraban, otros se quitaron los emblemas. Uno dejó caer su bastón como si con él soltara una mentira que ya no podía sostener. Lord Varian no huyó, tampoco se defendió, simplemente se quedó de pie, con la espalda recta, con los ojos fijos en Aerys. «¿Qué harás conmigo?», preguntó. Ella lo miró sin odio, sin temblor. «Lo que no supiste hacer con mi madre. Te dejaré vivir con lo que hiciste y con lo que ya no puedes controlar». Valiar bajó la mirada y nadie aplaudió, porque no era un triunfo, era un cierre. Esa misma noche, Fer y Thalía entraron con Aerys en el salón del trono. Estaba vacío, no por abandono, por finitud. Fer miró el asiento de mármol. Nunca estuvo hecho para ella, ni para nadie, dijo Aerys. Se acercó al trono, no lo tocó, solo colocó sobre él el medallón reparado y la carta original, la que había recibido con su letra, la que nunca escribió. Lo que empezó aquí debe terminar con lo que nunca fue dicho. Y sin ceremonia, sin corona, se giró y salió. Al amanecer, en la misma plaza donde se dictaban sentencias, se reunieron por primera vez, no para nombrar gobernantes, sino para compartir la última decisión. Aerys subió a una pequeña tarima improvisada, el pueblo reunido, cientos de círculos fundidos en uno solo. Hoy no os entrego una promesa, ni un símbolo, ni una flor. Os devuelvo el silencio para que aprendáis a llevarlo juntos. Y bajó, y nadie la detuvo porque ya no era necesaria al frente. Había vuelto al centro. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.